Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro catecismo en la Iglesia Católica. Hemos terminado nuestro encuentro anterior, hemos concluido esta parte tan bonita del catecismo que nos ha hablado de las 4 notas de la Iglesia. Esta Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y como decíamos también, esa es la única Iglesia fundada por Cristo que subsiste hasta nuestros días en la Iglesia Católica, de la cual, por gracia de Dios, nosotros formamos parte. Vamos ahora a avanzar un poquitín y nos vamos a ir juntos al número 871 de nuestro catecismo, con el cual iniciamos un nuevo apartado que tiene por título Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos y vida consagrada. Quisiera, en primer lugar, atraer su atención sobre este título, Los fieles de Cristo, es decir, todos aquellos que hemos recibido el bautismo y que lo hemos recibido en la Iglesia Católica. El catecismo nos empieza recordando una verdad que seguramente todos sabemos, y es que justamente por el bautismo todos somos incorporados a esta Iglesia de Cristo. Veamos lo que dice el catecismo. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios. Vamos a detenernos aquí. Estos son 2 efectos del bautismo. Primero, nos incorporamos a Cristo. Fíjense qué bonito, pasamos a ser miembros de su cuerpo, de ese cuerpo de Cristo. Somos incorporados a Él. Y como todos sabemos, Cristo es el Verbo de Dios encarnado, es decir, la segunda persona de la Trinidad. ¿Esto qué significa? Que, fíjense ustedes, el primer efecto naturalmente del bautismo, que todos lo sabemos, es que se nos perdona, se extirpa de nosotros el pecado original, ¿no es cierto? Esto es lo primero. Pero junto con eso, somos incorporados a Cristo, reconciliados con Dios e incorporados sacramentalmente a Cristo, pasamos a ser uno con Cristo y en consecuencia, si Cristo es la segunda persona de la Trinidad, entonces somos también insertados en la vida trinitaria, en el seno de la Trinidad. A esto ya nos hemos referido en otras ocasiones y hemos citado esas palabras tan bonitas de San Pablo. Por eso San Pablo dice que nosotros en Cristo vivimos, nos movemos y existimos. Por el bautismo entonces vivimos en Cristo, nos movemos en Cristo, existimos en Cristo y junto con Cristo somos insertados en la vida trinitaria. Esto es un primer aspecto. Segundo aspecto entonces, que se da todo al mismo tiempo, ¿no? Somos integrados también al pueblo de Dios. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, esa iglesia de la cual formamos parte todos los bautizados, ¿eh? No solamente los obispos, no solamente las religiosas, también los laicos, todos, y en consecuencia todos somos hechos partícipes, sigue diciendo el catecismo, somos hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Si somos incorporados a Cristo, entonces participamos también de esas 3 funciones de Cristo sobre las cuales nos vamos a detener un momentito. La función sacerdotal, la función profética y la función real. ¿En qué consiste la función sacerdotal? Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Dice las Sagradas Escrituras que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el caudillo y consumador de nuestra fe. Nosotros, al ser insertados en Cristo, incorporados a Cristo, entonces participamos de esa función de Cristo, Y la función sacerdotal de Cristo consiste en esto. Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, con su propia vida y sobre todo con su misterio pascual, es decir, con su pasión, con su muerte en la cruz y con su resurrección,
ha inaugurado un nuevo sacerdocio. Este es el sacerdocio cristiano, distinto de los sacerdocios precristianos. ¿En qué consisten o consistían los sacerdocios precristianos? Que se daban en distintos pueblos, en distintas naciones. También aquí, por ejemplo, en el imperio de los incas habían sacerdotes. Por supuesto, en el imperio romano, por supuesto en Egipto, etc. ¿En qué consistía este sacerdocio precristiano? Consistía en que se elegía a una persona o algunas personas del pueblo, ¿no es cierto?, y se les instituía, el mismo pueblo les instituía o ellos se autoinstituían como sacerdotes. Y eran ellos los mediadores entre los hombres, el pueblo y la divinidad, sus dioses, ¿no? No estamos hablando del Dios de Jesucristo, estamos hablando de dioses precristianos, en los que ellos creían, Este sacerdote hacía de mediador y en esa mediación ofrecía sacrificios para reconciliar a los hombres con sus dioses. ¿En qué consistían estos sacrificios? Por ejemplo, venían la gente del pueblo, vamos a llamar así, los fieles de esas religiones, y le entregaban al sacerdote, por ejemplo, la primicia de sus campos, las espigas de sus campos, las primeras cosechas, para que se las ofrezcan a Dios. Y le pedían a Dios que custodie el resto de sus campos a lo largo del año, por ejemplo. O venían y le ofrecían sus animalitos, los chanchitos, las ovejitas, las vacas, etcétera, etcétera, en sacrificio para que Dios a cambio les custodiara todo su rebaño, todos sus establos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, en algunos casos, incluso algunas religiones, también habían sacrificios humanos. Muchas veces se sacrificaban niños, se sacrificaban doncellas, etcétera, etcétera. El sacerdote entonces lo que hacía era tomaba lo que el pueblo le daba, lo sacrificaba a Dios, en el caso, por ejemplo, de los bienes de la tierra, las cosechas, etcétera, se quemaban, ¿no? Se quemaban porque, claro, en estado sólido eso no podía llegar a las divinidades que estaban allá arriba. Entonces se les quemaban y ya pasaban a formar estado gaseoso, ¿no es cierto? El humo subía y de esa manera ellos consideraban que sus sacrificios estaban llegando a Dios, etcétera. Lo mismo se hacía con el derramamiento de sangre de los animales o de las personas incluso. Esto se llama el sacrificio, digamos, precristiano, que lo hacían estos sacerdotes no cristianos precristianos. Jesús inaugura un nuevo sacerdocio. ¿Qué es lo propio del sacerdocio de Jesús? Lo propio del sacerdocio de Jesús y en consecuencia el sacerdocio cristiano es que Jesús no ofrece bienes ni personas ajenas, sino que Jesús se ofrece a sí mismo. Y esta es la gran novedad del sacerdocio cristiano, que el sacerdote es a su vez la víctima, es a su vez la ofrenda. Jesús se ha ofrecido al Padre en sacrificio para la salvación de nosotros en el altar de la cruz. Él ha derramado su sangre, se ha entregado a la muerte por amor a Dios y a nosotros, y a cambio Dios su Padre primero lo ha resucitado a Él, ¿no es cierto? Lo ha resucitado, no lo ha dejado en la muerte, y segundo, en Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, ha abierto el cielo para nosotros y nos ha enviado el Espíritu Santo para que, acogido por nosotros, también nosotros podamos ser sacerdotes con Cristo o sacerdotes en Cristo, participar del sacerdocio en Cristo. Esto se llama el sacerdocio común de los fieles, de todos los bautizados, no solamente de los obispos y de los sacerdotes. Usted también, que me sigue de su casa, que a lo mejor es una señora casada, o un señor casado, o un soltero, un joven o adulto, o un anciano viudo, todos ustedes, igual que yo, todos participamos de lo que se llama este sacerdocio común de los fieles. ¿Y en qué consiste este sacerdocio común de los fieles? Es bellísimo. Consiste en que nosotros, con Cristo y en Cristo, somos sacerdotes, pero también somos, y justamente somos, también ofrenda. Por eso dice San Pablo, tan bonito, lo dice también San Pedro, ofreciendo nuestros cuerpos como una hostia santa, inmaculada, agradable a Dios.
y aquí no habla solamente de la pureza, de no pecar contra el sexto mandamiento, sino ofrecer nuestra vida. Los cristianos vivimos así, una cosa, es bellísimo vivir así. O sea, sabemos que desde que nos levantamos en la mañana hasta que dormimos en la noche, aún mientras dormimos, toda nuestra vida, todo nuestro quehacer, no solamente los momentos de oración, el cumplimiento de los deberes propios de nuestro Estado, el asumir las enfermedades que a veces nos tocan, el afrontar las dificultades, pero también el disfrutar de los gozos, de la fiesta, de las amistades, todo esto se lo ofrecemos a Dios, lo hacemos en nombre de Dios y junto con Cristo se lo ofrecemos a Dios. Y de esa manera, con Cristo somos sacerdotes, todos se lo ofrecemos a Dios y Dios, a cambio de esto, cuando lo hacemos de esta manera, entonces Dios transforma esto que nosotros le ofrecemos, lo transforma en gracia. Es decir, Él nos envía en primer lugar a nosotros su vida divina, pero también esta gracia la envía también en favor de tantas personas que lo necesitan y que tal vez se han alejado de Él, u otras personas que nosotros se lo podemos pedir también al Señor, ¿no es cierto? Entonces, el sacerdocio, los cristianos participamos del sacerdocio de Cristo porque con Cristo somos víctimas también de víctimas que nos ofrecemos, en el buen sentido de la palabra víctima, nos ofrecemos también a Dios y le ofrecemos todo, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros gozos, nuestras esperanzas y también nuestros dolores y nuestras tristezas. Cogiditos de la cruz de Cristo, vamos avanzando por este camino hacia la eternidad y estamos unidos a Cristo y también hacemos mucho bien a la humanidad. Segunda, participación en la función profética de Cristo. Esto también tenemos que explicarlo un poquito. ¿En qué consiste la función profética? Algunas veces hemos pensado que los profetas son aquellos que leen el futuro, ¿no? Que leen el futuro como si fueran brujos, ¿no? Y esto no es la profecía. La profecía implica dos aspectos, los iremos viendo también un poquitín más adelante. Ciertamente, muchos profetas han anticipado el futuro. Muchos profetas, lo vemos en la Biblia, los avisos que hacía Dios a través de las profetas al pueblo de Israel: si no se convierten, el Señor sacará la espada, vendrán sus enemigos y los someterán otra vez, los expulsarán de esta tierra, etcétera, etcétera. Ciertamente los profetas, muchos profetas, han anticipado el futuro. ¿Pero por qué? No porque son brujos, no porque son magos, sino porque el profeta justamente es uno que está tan íntimamente unido a Cristo que tiene la mentalidad de Dios, ve las cosas, los acontecimientos, la historia y las personas con los ojos de Dios y en consecuencia sabe leer la historia, los acontecimientos de la historia. Y entonces esto es un aspecto de la profecía. Cuando el catecismo dice que nosotros los cristianos participamos en la función profética de Cristo, lo primero que nos dice es esto, que los cristianos estamos llamados a vivir tan íntimamente unidos a Cristo que nuestros pensamientos coincidan con los pensamientos de Cristo. Es decir, que tengamos un discernimiento que nos haga capaces de ver y de leer, de interpretar los acontecimientos de la historia, porque Dios habla a través de la historia. Habla no solamente con la lectura de la Biblia o de un bonito libro espiritual o de una visita al Santísimo, no solamente nos habla con esas mociones del Espíritu Santo en nuestro corazón, sino que también nos va hablando a través de los acontecimientos. Y entonces un cristiano es justamente aquel que tiene ese discernimiento que, desarrollado hasta tal extremo, digamos así, o hasta tal nivel, que le permite comprender ese lenguaje de Dios en la historia. Y en consecuencia puede hablar en nombre de Dios, hablar a sí mismo, hablar a los demás, llamar a conversión, anticipar las cosas que pueden suceder, etcétera, etcétera. Esto es por un lado, entonces, un aspecto de la profecía. Otro aspecto de la profecía que es muy importante es también el denunciar los pecados, pero el denunciar no condenando. Una cosa es denunciar y otra cosa es condenar. Jesús lo dijo él muy bien. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y lo veremos dentro de un momento. También dice el catecismo que la iglesia, que repito, somos todos,
los obispos, los sacerdotes, las religiosas y ustedes los laicos, la Iglesia continúa la misión de Cristo. Y entonces parte de nuestra misión como Iglesia en conjunto, pero también como cristiano cada uno de nosotros, consiste no en condenar al mundo, al esposo, a la cuñada, a la vecina, no condenamos, pero sí denunciamos el pecado, es decir, iluminamos la situación de pecado por la que puede estar atravesando las personas o incluso algunas veces cuando el pecado se generaliza, lo que se ha llamado esas estructuras de pecado. Por eso se dan cuenta que ante distintas situaciones la Iglesia levanta la voz, es la voz de los sin voz, ahora que está, digamos así, se quiere imponer con estas campañas la legalización del aborto, la Iglesia es la primera en levantar la voz y decirle a los iniciadores de esas campañas, decirle a las autoridades, eso no está bien, eso es un crimen, eso, la vida es sagrada, no pueden ustedes, ¿ve? Entonces esto también implica este don, digamos, esta participación en la misión profética de Cristo. Entonces, 1, saber leer los acontecimientos de la historia, comprender el lenguaje de Dios. 2, denunciar el pecado, iluminar la situación de pecado, anticiparnos al mal, ser como el alma del mundo. Y 3, otro aspecto muy importante, el anuncio del Evangelio. La profecía no solamente consiste en denunciar el pecado, sino también en anunciar la misericordia de Dios, que aquellos que están en pecado pueden convertirse, pueden volver a Dios, que Dios les perdona, que Cristo ha resucitado, que la muerte no es la última palabra, que no todo se termina en este mundo, que no hay que angustiarnos en acumular riquezas porque al final no nos terminan satisfaciendo y podemos condenarnos si nos olvidamos de los demás, etc. Ven, entonces también anunciar esa misericordia, ese cielo abierto, esa obra de Dios en Cristo. Son 3 aspectos entonces de esa función profética de Cristo en la cual también nosotros participamos. Y luego la tercera, la función real, la realeza. ¿Qué significa esto? Cristo es Rey, tenemos una fiesta muy bonita en la iglesia con la que se termina todo el año litúrgico, que suele ser el último domingo de noviembre o el penúltimo, que se llama justamente esto, Jesucristo Rey del universo. Jesucristo es Rey y acordémonos de esto, cuando los judíos acusan a Jesús, ¿no?, y lo denuncian ante Pilatos. Claro, Pilatos dice, yo no puedo condenar a un hombre por problemas de su religión, esto no forma parte de mi potestad, yo soy aquí representante del poder civil, no del poder religioso. Pero ellos, ¿qué le dicen los judíos? Dicen, no, porque además ha dicho que él es el rey de Israel. Ah, cuidado, eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque Israel estaba sometido al imperio romano. Israel no podía tener rey porque su rey, digamos así, era el emperador de Roma y el emperador de Roma tenía distribuido su imperio en distintos reyes. Entonces esto ya significaba, según la versión de quienes lo acusaban, significaba que Jesús era, digamos, un revolucionario civil. De hecho, Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le dice? Jesús le responde, fíjense cómo le responde a Pilatos, le dice, si mi reino fuera de este mundo, ya hace tiempo que mi Padre habría combatido por mí. Mi reino no es de este mundo. Jesús, sin embargo, no dice que no es rey, al contrario. Jesús está diciendo, yo soy rey, efectivamente, pero no de un reino terreno, de un reino que no perece, de un reino que no es de este mundo. Pues eso, ese es el reinado de Jesús. Jesús es realmente rey y es rey de todo lo que existe. Pero, escúcheme bien, pero ese reinado es un reinado que no perece, es un reinado que está presente en el mundo pero que trasciende al mundo. Y nosotros los cristianos en virtud del bautismo también participamos de esta función real de Jesucristo, es decir, que los bautizados, fíjense qué bonito, con Cristo también estamos llamados a ser reyes. ¿Y cómo ejercemos nuestra realeza? Nuestra realeza la ejercemos en primer lugar, no sometiendo a los demás, no, ya lo veremos en el próximo encuentro. Los primeros, los obispos, los sacerdotes, somos los servidores. No ejercemos la realeza como lo ejerce este mundo, sometiendo a los súbditos, no. Ejercemos la realeza sobre nosotros mismos. Esto es el cristiano, uno que domina sobre sí mismo. Domina con la fuerza de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, sobre sí mismo, sobre sus pasiones, sobre sus afectos desordenados, sobre distintos impulsos, pulsiones que tenemos. Entonces nosotros tenemos este dominio por la fuerza, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que nos es dado a través de esa gracia bautismal
que no se agota en el momento del bautismo, sino que el bautismo abre un conducto a través del cual recibimos la gracia de Dios, la vida divina, para que podamos vivir santamente durante todo nuestro transcurso en esta tierra hasta que lleguemos a la plenitud del reino de los cielos. Entonces, fíjense ustedes, hemos nada más avanzado medio párrafo del 871, pero un párrafo muy importante, por eso me he querido detener. Continuaremos nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.